Esta predicación la titulé ¿Qué tienes? Y vamos a comenzar en Hechos capítulo 3, versículo 1. Si no tienes nada, no puedes hacer nada. Si no tienes nada, no puedes dar nada. Y hablo del Espíritu Santo, no de otra cosa. ¿Sí? Porque en el Espíritu Santo hay poder, hay autoridad. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de nuestro Señor. El versículo 1 vamos a comenzar. Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Tenían un horario en el cual subía la gente a orar al templo. Y ese horario era a las 3 de la tarde. ¿Sí? Cada día, porque eso era de continuo, día tras día, tras día, subían a orarle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Sí? A tener una comunión, a tener una relación. Porque es fundamental, no es importante, es fundamental que tengamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque es la forma en la cual nosotros vamos a ir venciendo todo designio de Satanás, toda altivez, toda artimaña de Satanás va a ser desnudada en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es para la iglesia cristiana, no para el mundo, porque si no tienes nada, ¿qué vas a dar? No puedes dar nada, ni puedes hacer nada. Si tú no tienes nada, nada vas a hacer en tu vida. Necesitamos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el poder divino de Dios nuestro Señor Jesucristo, en la vida de cada uno de su pueblo. Por eso Él nos tomó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, para darnos su Espíritu, para hacer luz en medio de las tinieblas. Y esta persona estaba lisiada de nacimiento. O sea, esta persona estaba incapacitada a moverse por sí sola. Lo tenían que llevar a ese lugar. Y en el mismo lugar donde lo llevan, día con día estaba ahí esta persona. ¿Sí? ¿Por qué tenía que pedir limosna? ¿Para qué? Porque también comen. Aquí todos comemos. Al que esté paralítico, al que esté enfermo, al que esté lisiado, todos comemos. ¿Sí? Y para no ser una carga, mejor les decía, ¿saben qué? Llévenme para pedir alguna limosna para comer, para no ser una carga para mi casa. Pero lo fundamental, que Dios tiene preparado un plan y un propósito para la vida de cada una de las personas. Dice, cuando vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. ¿Sí? Al que pide, ¿qué dice su palabra? Se le da. Él le pidió una moneda, porque era parte del sustento de su vida. Y no solamente a Pedro y a Juan, a cada una de las personas que subían al templo. Era de continuo, o sea, era un hábito de esta persona pedirles limosna. ¿Sí? Cuando vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro con Juan mirándolo fijamente le dijo, míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. ¿Sí? No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El poder del Espíritu Santo. Con el poder que Dios nos ha dado, podemos tener oro y podemos tener plata. Sin poder no podemos hacer nada, ni dar nada. Necesitamos el poder del Espíritu Santo.
Y sí traían monedas, sí traían dinero. Pero sabían la necesidad de este lisiado, de esta persona que estaba incapacitada. Y lo que recibieron de gracia, se lo dieron de gracia. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros debemos de hacer como iglesia, con los que no conocen a Jesucristo. Que Dios haga maravillas sobre de aquellos que no lo conocen, a través de cada uno de sus hijos. Que realmente seamos un testimonio vivo. ¿Sí? No como personas que estemos sufriendo, no. Nuestro Señor ya sufrió en la cruz del Calvario. Y si Él sufrió es para que nosotros ya no sufriéramos. Y el que está sufriendo es el que desobedece lo que nuestro Señor Jesucristo estableció en su palabra. La desobediencia trae consecuencias. ¿Sí? Y va a venir el sufrimiento, va a venir la escasez, va a venir la enfermedad. Pues todas las cosas que no son de nuestro Señor. Porque Él vino por los enfermos. ¿Para qué? Para sanarnos. Y por tal motivo nosotros tenemos que ser sanos. Y somos sanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él nos hizo libres. Libres para hacer su voluntad. Y esto es lo que Pedro estaba haciendo, la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque estaban enseñados por Rabí, que es su maestro Jesucristo nuestro Señor. Porque decían Rabí, y Rabí significa maestro. ¿Y qué eran los apóstoles? Eran sus discípulos. Y un discípulo es el que está capacitado y preparado para obedecer las órdenes del maestro, para obedecer las órdenes del pastor. ¿Sí? No todos obedecen, no, los discípulos. Aunque hay multitudes que están en la iglesia, pero no todos obedecen. Los discípulos son los que entienden el plan y el propósito por el cual han sido llamados y escogidos. Porque no solamente el discípulo es llamado, sino también entiende que es escogido de entre multitudes. ¿Sí? Porque dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y que no te quedes en el llamado, que seas de los escogidos, que empieces a hacer lo que tu Padre te ha enseñado, lo que tu Padre te ha dado de gracia. Y lo que tenían, se lo dieron a esta persona que estaba lisiada. Nunca más fue su vida como fue desde su niñez hasta la edad que tuvo. Bastó con un encuentro con el poder divino del Espíritu Santo para que fuera restaurado y que fuera sanado y transformado en otra nueva persona, porque ya no se iba a arrastrar, ya no iba a pedir, no, ya iba a moverse por sí solo para depender de Dios y del esfuerzo de su persona para su bendición. Dios es el que liberta. Satanás es el que siempre te tiene cautivo. Y esta persona estaba cautiva porque no tenía ni a Dios y no tenía poder. Pero cuando llegaron los discípulos de Jesucristo, que tienen poder, que tienen autoridad, igualmente que cada uno de nosotros, para declarar y decretar las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Te falta poder? ¿Te falta autoridad? Con el poder y la autoridad nosotros tenemos que gobernar este cuerpo. Tenemos dominio propio. Sin poder no lo dominas.
Si tú no tienes poder, que es el del fuego del Espíritu, no dominas tu cuerpo, no dominas tus pasiones, no dominas el desenfreno que hay en tu carne. Pero cuando tienes poder, hay dominio propio para gobernar este cuerpo y para dar palabras de vida a tu prójimo. Porque eso fue lo que le dio una palabra de vida. Porque esta persona desde su niñez estuvo sufriendo. ¿Cuántos años estaría sufriendo? No dice cuántos años, no dice la edad, pero de que fueron años, fueron años. Bastó un encuentro con un discípulo de Jesús para que su vida fuera renovada, transformada y cambiada. Y eso es lo que necesita hoy en día la iglesia de Jesucristo. Si no tiene poder, no tiene nada. No tiene nada ni que dar, ni que declarar. ¿Sí? Con el poder del Espíritu Santo podemos hacer riquezas, trabajando con nuestras manos. Dice la palabra que Dios da poder para hacer riquezas. ¿Sí? No va a ser que va a caer del cielo, no. Él te va a dar la creatividad, te va a dar la habilidad a través de su Espíritu Santo para que tú tengas una visión que cumplir. Que tengas un sueño que realizar. No va a llegar de la noche a la mañana, no. Va a llegar y va a descender a través de la humildad y la obediencia que tengamos para con nuestro Señor. ¿Sí? Porque a la persona desobediente ni siquiera la toma en cuenta. Porque esa persona rebelde y desobediente, lo primero que tiene que hacer es ponerse a cuentas. Para que restaure una relación. Y de ese momento empiece Dios a obrar y a trabajar sobre la vida de esa persona, o de ese cristiano, o de ese creyente. No hay otra manera de cómo pueda restaurarse una relación. ¿Sí? Por eso cuando Juan el Bautista estaba bautizando, todos los que confesaban, todos los que creían en Jesús, eran bautizados. Y creer es saber que Él es soberano y que Él es el creador y hacedor de todas las cosas, de lo visible y de lo invisible. La iglesia tiene que empoderarse para estos tiempos difíciles que está viviendo nuestra nación, para estos tiempos difíciles que está viviendo nuestra ciudad. Si no tienes poder, ¿cómo vas a guerrear? ¿Cómo vas a pelear la buena batalla de la fe? Si no conoces la palabra que es la espada del Espíritu Santo, si no la practicas en tu diario vivir aquí en esta tierra. La primera oportunidad que se les presentó a Pedro y a Juan, la misma que tomaron y le dieron una palabra de vida a la persona. Porque si vemos en Hechos 1, dice, no salgan de Jerusalén hasta que haya descendido el Espíritu Santo. ¿Sí? Y recibiréis poder para ser testigos. Y luego rápido lo entendieron, rápido lo asimilaron. Y no esperaron que pasaran meses, no. Cuando descendió el poder del Espíritu Santo, lo primero, se encontraron y lo primero que hicieron, darle una palabra de vida. ¿Sí? Y cuando tú das una palabra de vida a través del poder del Espíritu Santo, los demonios huyen porque huyen. Porque mayor es Dios que está en nosotros que aquel que está en el mundo y que aquel que está gobernando tal drogadicto, alcohólico, prostituta. Mayor es el poder de nuestro Señor que nos ha dado. Y nos los ha delegado para serle fiel. No para estar cargándolo nada más y ver la necesidad de tu prójimo y pues hay que se las arregle, no. Que tengas compasión, que tengas el amor de Jesús. Porque si tienes el amor de Jesús, tienes a Jesús. Y si tienes a Jesús y tienes el amor, tienes el poder. Si no, no tienes nada. A resumidas cuentas se resume tan sencillo así. Si no tienes amor, no tienes a Dios.
Y si no tienes a Dios y no tienes amor, pues no tienes poder. Porque el evangelio del reino no consiste en palabras, sino en poder. La palabra está viva, la palabra es Jesús mismo. Y es para desencadenar al que está cautivo, al que está encadenado, al que está en prisión. Y eso somos nosotros los que debemos de proclamar. Nosotros somos el heraldo que Jesucristo tomó para proclamar las buenas de salvación al norte, al sur, al este, al oeste, donde quiera que nos encontremos. Ellos lo que tenían era el poder. Pero ellos obedecieron cuando dijo, ¿saben qué? No salgan de Jerusalén. ¿Sí? Hasta que descienda el Espíritu Santo. Y cuando descienda, van a estar empoderados para hacer cosas mayores de las que yo hice. Y si nos vamos más adelante en Hechos, vemos las maravillas de Dios a través de cada uno de ellos. Que dice, no era la sombra de Pedro, era el espíritu del Nazareno, porque con la sombra eran sanadas multitudes, eran sanadas personas. Y eso es lo que hoy en día está escasa la iglesia de Jesús. Y no podemos recibirlo, ni lo tenemos, porque no obedecemos. Para que nuestro Señor nos vaya capacitando y preparando y equipando, tenemos que ser un odre en sus manos, obedientes como lo fue Jesucristo hasta la muerte y muerte de cruz. Si no, no hay otra manera. Él es el que tiene todo, Él lo llena todo. Cuando lo tenemos todo, estamos plenos, estamos completos. Y sin Él, estamos vacíos y huecos. Y por eso anda buscando la gente de qué manera llenar ese vacío. Aunque todavía está en la iglesia, todavía las pasiones lo arrastran a irse a fumar un poquito, o irse a drogar, o irse a alcoholizar, o irse a prostituir, o robar, llámese como se llámese. Porque ese vacío solamente lo llena Jesús. No hay quien llene ese vacío en nuestras vidas. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es la plenitud que habita en forma corporal en nuestras vidas. Con Él lo tenemos todo. Con Él somos más que vencedores. Con Él vamos a llegar a ese plan glorioso y maravilloso que Él tiene preparado para cada uno de su pueblo desde antes de la fundación del mundo. La obediencia es fundamental para el crecimiento espiritual de la iglesia de Jesús. Sin obediencia no hay nada. Sin obediencia no hay nada. Olvídese, sin obediencia no hay nada. Usted podrá hablar y gritar y llorar, pero no hay nada. No va a haber nada. Tenemos que ser rectos y tenemos que ser sinceros y honestos. Porque la honestidad va a hacer que abra los ojos la iglesia de Jesucristo. No para ver que está mal y no, pues como que nada pasa. Tenemos que hablar las verdades de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 4, versículo 3. Y dice así la palabra de nuestro Señor. Cuando el ejército regresó al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor por medio de los filisteos? Traigamos el arca del pacto del Señor que está en Silo para que nos acompañe y nos salve del poder de nuestros enemigos. La desobediencia trae consecuencias. El no obedecer los mandamientos, los estatutos y decretos de nuestro Señor, eso te van a llevar a que te derroten. Donde quiera que te encuentres, que te roben. Porque aquí este pueblo no obedecía las instrucciones y los mandamientos de nuestro Señor. Si vemos al principio, cuando Dios levanta a Samuel, dice que la palabra escaseaba. O sea, no había una
a una palabra que cada de continuo estuvieran en el profeta diciéndoles para que exhortaran al pueblo de Israel. No, dice que la palabra escaseaba, o sea, de vez en cuando Dios les hablaba. Pero tomó a Samuel para que a través de él la palabra fluyera y para que les ordenara y les dijera que se tenían que someter a su voluntad. Y conforme no lo hicieron, las consecuencias están rápidamente a la vista. Fueron derrotados por los filisteos y que dijeron, no, pues vamos a traer el arca de Silo para que Dios nos acompañe. O sea, creyendo. Porque el arca del pacto representaba a Dios mismo. Pero vemos que Dios no concede deseos que están fuera del orden de nuestro Señor. No, Él no. Él te concede los anhelos de tu corazón cuando tú estás caminando, haciendo su voluntad. No nada más porque lo traes y sigas haciendo y viviendo una vida desordenada, viviendo una vida corrompida. De esa manera no se mueve nuestro Señor. Él te deja hasta ver cuándo te postras y te humillas delante de su trono y confiesas cada uno de tus pecados delante de Él, porque ella lo sabe. Y lo que le corresponde a uno es declararlos, porque cuando tú los declares, lo estás declarando con una certeza de que los vas a dejar lo malo para hacer lo bueno, no declararlos para seguirlos haciendo. Así que enviaron un destacamento a Silo para sacar de allí el arca del pacto del Señor Todopoderoso, que reina entre los querubines. Los dos hijos de Elí, Omni y Fines, estaban a cargo del arca del pacto de Dios. Vemos aquí muy claramente que los dos hijos del sacerdote, ¿qué dice? Elí, Omni y Fines eran los que estaban al cargo del arca. Y si vemos más adelante la palabra de nuestro Señor, Elí, que era el sacerdote del pueblo de Israel, no exhortaba a sus hijos en lo malo que se encontraban y andaban. Uno como padre tiene que exhortar a sus hijos para que se vuelvan en pos de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el compromiso que tenemos nosotros como familia. Exhortar a nuestros hijos, no solaparlos. No. Porque eso va a traer consecuencias, no solamente sobre tus hijos, sobre nosotros mismos como cabeza. Y usted puede leer la Biblia, puede leer la palabra, que en un solo día murieron sus hijos y murió Elí. Porque dice la palabra que ya estaba viejo y cuando le dieron las noticias que sus hijos habían muerto, él cayó para atrás y se quedó también ahí muerto. ¿Sí? Ellos iban a traer la arca del pacto, sí, pero no estaban íntegros delante de Dios. No estaban purificados, no estaban apartados para el servicio de la obra de Jesucristo. Ellos lo que estaban haciendo era lo que les nacía de su carne, lo que les nacían de lo más profundo de su deseo de la carne. Eso es lo que hacían ellos. Y todas esas cosas traen consecuencias tarde que temprano en la vida de cada uno de nosotros. Dice en el 5, cuando ésta llegó al campamento, los israelitas empezaron a gritar de tal manera que la tierra temblaba. Los filisteos oyeron el griterío y preguntaron, ¿a qué viene tanto alboroto en el campamento hebreo? Y al oír que el arca del Señor había llegado al campamento, los filisteos se acobardaron y dijeron, Dios ha entrado en el campamento, ay de nosotros que nunca nos ha pasado algo así. Entró el temor a ellos, porque reconocían que Dios es sobre todas las cosas. Pero lo trágico era que el pueblo de Israel estaba haciendo lo malo. Y Dios no responde cuando la gente está haciendo lo malo.
No responde. Puede irse a la palabra y en la palabra lo va a encontrar todo. Ellos pensaban que por traer el arca del pacto iban a vencer y fueron derrotados otra vez. Porque no tenían a Jesús, no tenían poder. Y cuando no tienes poder, siempre te van a vencer, siempre te van a derrotar. Donde quiera que tú vayas y donde quiera que tú te encuentres. Por las decisiones equivocadas que cada uno de nosotros esté tomando. Porque esto ya es personal. Pero lo que te ocurra personalmente a ti va a perjudicar a los tuyos. Eso es inevitable. Lo que te acontezca, lo que le acontezca a la cabeza, también va a perjudicar a los de su casa. ¿Sí? No solamente es a la persona, no, sino también a los de uno. Se acobardaron, ¿por qué? Porque empezaron a pensar, pues este fue el que los sacó de Egipto y les puso plagas y los destruyó y los mató en el Mar Rojo, pues ¿qué no va a hacer con nosotros? O sea, entró el temor. Pero a la vez, cuando entró el temor, dijo, pues tenemos que esforzarnos, ya estamos aquí. Si ya empezamos una primera batalla y la vencimos, y se va a venir la otra, pues tenemos que prepararnos con mayor ímpetu para seguir adelante y seguir venciendo y teniéndolos subyagados a nuestra autoridad. Porque ahí era de que si yo vencía, ellos sean mis esclavos. Y los hebreos eran esclavos de los filisteos, el pueblo de Israel. La desobediencia trae esclavitud. Trae esclavitud. ¿Sí? Eres esclavo de Satanás. Porque ellos adoraban otros dioses. ¿Sí? Y ellos eran los que tenían de esclavos al pueblo de Israel. ¿Cuál fue la causa? La desobediencia. Ay de nosotros, ¿quién nos va a librar de las manos de dioses tan poderosos que en el desierto hirieron a los egipcios con toda clase de plagas? Sí, dice el 9, ánimo filisteos, si no quieren llegar a ser esclavos de los hebreos, tal como ellos lo han sido de nosotros, ármense de valor y luchen como hombres. Cuando tú desobedeces, no hay poder, no hay autoridad, porque el poder y la autoridad se perfeccionan en la obediencia y en la humildad. Escúchelo bien. El poder se perfecciona en la obediencia y en la humildad. ¿Sí? Y a mayor humildad y a mayor obediencia, mayor va a ser el poder que vas a tener para declarar y decretar las cosas que no son como si fuesen. Porque lo que declares tarde o temprano va a llegar. ¿Sí? Porque por nuestras palabras seremos condenados o por nuestras palabras seremos justificados. En esta lengua hay poder. ¿Sí? Hay poder. Y el poder es de nuestro Señor Jesucristo que nos lo da. ¿Sí? Vemos que fueron una vez más derrotados. Porque no basta. Se tuvieron que humillar y postrar delante de Dios. Si perdieron la primera batalla, tuvieron que postrarse ante Dios. Y lo que Dios les hubiera dicho, ¿saben? Purifíquense y santifíquense. Eso es lo que nos dice el Señor. O sea, apártate y haz lo bueno ahora. Para ver la gloria de Dios, tenemos que apartarnos de la maldad. No seguir caminando en la maldad y traer el arca. Les aconteció lo mismo. Porque no había poder. Y donde no hay poder no hay autoridad. Y donde no hay autoridad no está Jesús. Simple y sencillamente. Él los dejó a que hicieran lo que quisieran.
¿Y cuáles son las consecuencias que pagaron? 2 veces los filisteos los derrotaron y los tenían como esclavos. Eso es lo que va a pagar la persona o la iglesia que no está obedeciendo los mandamientos, los estatutos de nuestro Señor Jesucristo. Vas a ser esclavo de una persona que no es del pueblo de Dios. Y hoy en día muchos cristianos son esclavos en trabajos de personas que ni tienen temor de Dios, que ni conocen a Dios, que ni aman a Dios, porque no han entendido y comprendido que la oración del justo es poderosa y es eficaz. Si a mí no me agrada ese trabajo, yo le oro a mi Padre en mi cuarto secreto, y mi Padre que ve en lo secreto me lo va a recompensar en público. Padre, cámbiame de trabajo, Señor. Dame un trabajo donde te conozcan, Señor. Donde tengan temor de tu palabra, de tu presencia, Padre. Y así hay multitudes que se encuentran esclavos de personas inconversas y que son personas bien con palabras muy denigrantes, que no tienen temor de Dios, que su vocabulario es hablar puras tonterías, y todas esas cosas las tiene que soportar los cristianos hoy en día, porque no han aprendido que Dios nos dio poder a través de recibir su Espíritu Santo, y con su Espíritu Santo Dios nos da poder para hacer riquezas, no para estar de esclavos, no. Él nos hizo libres y somos libres para proclamar su palabra a diestra y a siniestra. Vayamos a Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41. Y vemos aquí un testimonio de poder. Es cuando Elías mata a los Baales, ¿sí? Los mata, los aniquila. ¿Por qué? Porque eso tipifica a todo Satanás. ¿Sí? Y es el poder que Dios nos ha delegado a nosotros. Dice en el 41, entonces Elías le dijo a Acab, anda a tu casa y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrente aguacero. Acab se fue a comer y beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas. En este encuentro que tuvo Elías con Acab, fue después de 3 años y medio, que en la tierra de Israel no llovía. ¿Sí? Y esas fueron las palabras que le dijo Elías a Acab. ¿Sabes qué? Vete, come y disfruta, porque al rato va a venir una tormenta. ¿Qué era lo que estaba declarando Elías? Estaba declarando cosas que no son, pero que iban a acontecer. Y eso es poder, eso es autoridad. No lo que ya aconteció, no, pues eso ya, lo que está aconteciendo ya está hecho. Donde hay poder es cuando tú estás decretando una palabra que todavía no se visualiza nada, pero que el día de mañana la estás recibiendo. Eso es poder. Estás declarando las cosas que no son como si fuesen, porque Él ya las hizo todas en la cruz del Calvario. Dice en 43, ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado. El criado fue y miró y dijo, no se ve nada. 7 veces le ordenó Elías que fuera a ver, y la 7ª vez el criado le informó, desde el mar viene subiendo una nube, es tan pequeña como una mano. Entonces Elías le ordenó, ve y dile a Acab, engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. 7 veces mandó al criado a que mirara, él postrándose en rodillas. A veces la gente quiere que a la primera Dios le responda. Si él, que era el profeta de Dios, tuvo que humillarse 7 veces y declara, Señor,
7 veces mandó a Giezi el criado. Y a la 7ª dice, ¿sabes qué? Apenas se ve una nubecita. Pues con esa nubecita, ¿sabes qué? Dile a Acab que prepare su carro y que se vaya a su casa. ¿Sí? Pero lo sobrenatural viene después aquí, de todas las cosas. Porque tenemos un Dios sobrenatural y nosotros debemos de vivir en lo sobrenatural. Nosotros no podemos vivir en lo natural, no. El mundo vive en lo natural. Nosotros debemos de vivir en lo sobrenatural. Porque el Espíritu Santo no es natural, es sobrenatural. Nuestro Dios es sobrenatural. Y cuando tú estés viendo las cosas naturalmente, ya estás fallando, ya no estás haciendo las cosas bien. Tenemos que ver las cosas tal y como nuestro Padre nos las está enseñando en su palabra. Dice en el 45, las nubes fueron oscureciendo el cielo, luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia, pero Acab se fue en su carro hacia Jezreel. El 46, entonces el poder del Señor vino sobre Elías, quien ajustándose el manto con el cinturón, echó a correr y llegó a Jezreel antes que Acab. ¿Te imaginas a qué velocidad correría? ¿Que le ganó la carrera a Acab en caballos? Eso es vivir en lo sobrenatural. No era en sus fuerzas, era el poder del Espíritu Santo que había descendido sobre él. Y eso es lo que nosotros debemos de manifestar, poder. Porque cuando hay poder hay autoridad, y cuando hay autoridad hay dominio propio para vencer todo este cuerpo imperfecto. Esa es la causa por la cual la gente no vence el pecado. Porque aquí tenemos que entender que cada día que estemos en este mundo, siempre va a haber la lucha del bien y del mal. Siempre va a haber esta lucha. Y es una guerra de continuo, de mañana, tarde y noche. Es una guerra que siempre vamos a tener nosotros presente, que afrontar y enfrentar. Y para vencerla necesitamos poder, porque sin poder vamos a ser derrotados. Y vamos a ser esclavos del pecado. Sin poder no podemos hacer nada. Necesitamos el poder de Dios. Y como estábamos hablando en Hechos, que es lo que dijo Pedro también, Hechos 5:32, Dios no nos dio su espíritu, nos lo dio para obedecerlo. En Hechos 5:32, Él nos dio su Santo Espíritu para obedecerlo, no para seguir haciendo lo que queramos. Si en el mundo hacíamos lo que queramos, ahora nos lo ha dado para obedecerlo. Porque Él nos quiere preparar, Él nos quiere capacitar y llevarnos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero es la obediencia. ¿Cómo vives tu vida cristiana? ¿Con poder? ¿Con amor? ¿Con Jesús? ¿Con autoridad? Porque si no tienes amor, no tienes compasión tampoco, mi amado. Si tú tienes a Jesús, tú tienes compasión de tu prójimo, tienes compasión del huérfano, de la viuda, del forastero. Eso es tener a Jesús. Tener a Jesús es tener poder, es tener autoridad. ¿Quieres llegar hasta el final? Solo con el poder del Espíritu Santo. ¿Quién llegó primero a Jezreel? ¿Acab o Elías? A su destino final llegó primero Elías. Si tú quieres llegar a tu destino final, va a ser a través del poder de nuestro Señor Jesucristo. No va a ser no es con espada, ni es con ejército, mas con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Él es el que da el poder. Y tenemos que reconocerlo en toda la dimensión de la palabra. Que por Él tenemos lo que tenemos, que por Él vivimos, que por Él nos movemos, que por Él existimos.
en todo sentido. ¿Sí? Que por Él tenemos vida, y vida en abundancia, no escasa, no. Porque si tú piensas de una manera diferente es porque así está tu manera de vivir, corrompida. Tenemos que alinear nuestros pensamientos a sus pensamientos. ¿Sí? Sus pensamientos son pensamientos de bien y no de mal, dice su palabra, para darnos el fin que vosotros esperáis. Yo espero en una vida, un final lleno de su gloria, lleno de su poder, lleno de su justicia y de su verdad. ¿Cómo esperas tu final? ¿Sufriendo? ¿En una cama? ¿Enfermo? ¿Cómo esperas tu final? Sin poder va a ser trágico el final de cada una de las personas que dicen ser cristianos y no lo son. No porque estés sentado en una silla, no, eso no te acredita que eres hijo de Dios. Tu testimonio es lo que te va a acreditar quién eres y de quién eres. Así es la vida aquí en este mundo. Y ese poder no es como los que le dan a los presidentes por una temporada de 3, 6 años, no. El poder es hasta el final. Nuestro Dios es fiel. Ese poder lo quiere para cada uno de su pueblo, para que empiece a tomar y a decretar la palabra, para que el entorno sea transformado. No importa la circunstancia, mayor es nuestro Dios que la circunstancia. Mayor es nuestro Dios que los problemas que está viviendo nuestra ciudad, nuestro estado y nuestra nación. Tenemos a nuestro Dios, Dios de los imposibles. Y para lo que tu persona sea imposible, para nuestro Dios todo es posible. Nada más quiere que le pidas. Porque al que pide se le da, al que toca se le abre. ¿Qué quieres que se abra? ¿Una puerta de bendición para tu trabajo? ¿Qué le pides? Que te dé una doble porción de su espíritu, un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de su palabra. ¿Qué es lo que le estás pidiendo? ¿Qué es lo que necesitas? Él lo tiene todo y es para su pueblo, es para sus hijos, porque en Él no hay parientes, no hay sobrinos, hay hijos. Y nosotros como sus hijos tenemos que tener identidad, saber qué es lo que le agrada a nuestro Padre. Porque si tú dices ser hijo de Dios, tú tienes que saber qué es lo que le agrada y qué es lo que le desagrada. Tienes que saber exactamente para dejar lo malo y hacer todo lo bueno que a Él le agrada. Y de esa manera podemos decir que realmente eres un cristiano verdadero, un discípulo de Jesucristo nuestro Señor. Vayamos a Deuteronomio capítulo 8, versículo 12. Dice la palabra de nuestro Señor así: y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños, y hayan aumentado tu plata y tu oro, sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. Está diciendo, cuando estés edificando, construyendo tu casa, cuando te estés multiplicando tu ganado, cuando te estés multiplicando tus finanzas, tu oro, tu plata, ¿sabes qué? No te olvides de tu Señor. Porque acuérdate de quién eras esclavo. Estabas esclavo en Egipto. Y Egipto tipifica el mismo infierno de Satanás, que duraron más de 400 años, 430 años de esclavos por Satanás. ¿Por qué? No había poder. Pero cuando llegó el poder, llegó la gloria de nuestro Señor a través de Moisés. A través de Moisés llegó el poder sobre Egipto
y el pueblo tuvo que ser libertado. ¿Sí? Y nuestro Señor nos liberta, ya no para esclavizarnos una vez más, sino para vivir con un corazón agradecido y que día y noche te estés acordando de tu Señor. Que este libro de la ley no se aparte ni de día ni de noche. ¿Quieres ser una persona exitosa? Que nunca se te olvide de dónde te sacó el Señor. Que no entre el orgullo, que no entre la vanidad, que no entre la soberbia, porque todas esas cosas te van a ir orillando a otro destino y a otro final. Sé manso y humilde de corazón, como lo es nuestro Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo nuestro Señor. Vemos que el pecado esclaviza, ¿sí? Y el aguijón de la muerte es el pecado. O sea, es la ponzoña que te va desintegrando, que te está faltando las fuerzas. ¿Sí? El veneno te está debilitando, que es el pecado. Y por eso es la causa que muchos en su juventud se ven ya unas personas ya mayores, porque representan lo que han vivido, no lo que son, lo que han vivido. Representan una vida llena de Dios o fuera de Dios. Hay muchas personas que son jóvenes, pero están bien deterioradas, están bien destruidas, llámese del alcohol o de la droga, rápido te destruyen. Y ese es el aguijón de la muerte, es el pecado. ¿Sí? El pecado te va a destruir. Ahora sí, repentinamente o paulatinamente. Si tú no te arrepientes, ¿a dónde vas a parar tu eternidad? ¿A dónde vas a parar tu eternidad? Dice el 15, el Señor te guió a través del vasto y horrible desierto, esa tierra reseca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones. Te dio el agua que hizo brotar de la más dura roca. Él te cuida de serpientes, de escorpiones, de tus enemigos, y Él te da lo que necesitas. Cuando estaban sedientos le dijo a Moisés, háblale a la roca, dales de beber. Que no estén murmurando, que no estén juzgando, que no estén criticando, que yo soy el Señor, dueño de todo lo que se ve y de lo que no se ve, de lo visible y de lo invisible. Ese soy yo. Lo que necesiten que me pidan, nada más pídanmelo. Y yo por herencia les daré las naciones. No solamente les voy a dar el agua, no solamente les voy a dar la carne. Las naciones les daré por herencia. Esa es su palabra. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba para que a fin de cuentas te fuera bien. Porque este pueblo no era manso y humilde. Este pueblo ya tenía un estilo de vida, y el estilo de vida era que el mismo trabajo los hacía renuentes. Cuando eran esclavos en Egipto, tenían que alimentarse para las cargas que Faraón les impuso. No había humildad. Y vemos cuando Moisés mató al egipcio, y cuando vio que los dos hermanos hebreos que estaban peleando, hey, ¿sabes qué? No se peleen como hermanos. ¿Y quién te puso por juez? ¿O crees que no me di cuenta que mataste al egipcio? ¿Qué hizo Moisés? Se salió. Moisés no tuvo la culpa de la decisión que ellos tomaran.
Cuando tú no invocas al Señor, Él siempre se va a apartar de tu vida. Cuando tú lo buscas, siempre lo vas a encontrar. Tenemos que buscar su rostro. Y aún en la desesperación, decía el rey David, estar quietos y reconocer que yo soy Jehová. Hay momentos en que tenemos que tener esa quietud para recibir la palabra de nuestro Padre. No la desesperación, no. Él nos inunda con su paz que sobrepasa todo entendimiento para poder tener un oído audible a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, no se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Él es el que nos da el poder. Él nos hace creativos, porque tenemos un Padre creativo. Y nuestro Padre que creó todo, lo creó por la palabra. No tenemos un Padre destructivo. No tenemos ese tipo de padres. Y Él nos da esa creatividad en nuestras fuentes de trabajo, en estas manos creativas, en nuestra mente, para hacer riquezas. Implementar un negocio, una empresa, una barrotera, no sé qué tantas cosas puede hacer. ¿Qué creatividad te ha dado? Él es el que nos da el poder para hacer riquezas. Y a Él sea la gloria, a Él sea la honra, porque todos los que están cegados no tienen visión ni tienen dirección. Ellos viven corrompidos por lo malo y quieren hacer riquezas a lo fácil, porque así los tiene Satanás, que dicen voy a robar, pues si va a robar 10 minutos y puede ser que en ese robo adquieran millones de pesos. No, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ellas tristezas. Jehová te va prosperando acorde a tu fidelidad que tú le estés mostrando. Si tú le eres fiel, Él siempre te va a ser fiel. Si tú lo amas, Él te va a amar con mayor intensidad, porque el amor de nuestro Dios no tiene límite. Y nosotros como personas damos nuestro todo, tenemos un límite. Nosotros damos todo, pero tenemos un límite. Y Él que no tiene límites, Él nos da todo, sin límite. ¿Y qué tenemos que hacer? Recordar que este libro de la ley no se aparte ni de día ni de noche. ¿Quieres ser un cristiano exitoso? Haz lo que nuestro Señor nos está enseñando. Y cada una de las cosas que estás aprendiendo, estálas practicando en tu diario vivir. Porque esa es la manera como le vamos a mostrar que realmente somos obedientes. Y cuando tú estás practicando su verdad, la misma verdad que estás practicando es la que te va a libertar. Porque eso es lo que nos enseña en su palabra, San Juan 8:36. Si el Hijo de Dios os libertare, verdaderamente seréis libres. Cuando tú eres libre, hay poder en Jesús. Hay poder en la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando tú eres esclavo de lo malo. Somos discípulos de Jesús para hacer todo lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Él nos tomó de la maldición y nos hizo bendición. Pero si no tienes poder, ¿cómo vas a bendecir a tu prójimo? Si en tu trabajo apenas te alcanza la semana. Pídele a Dios sabiduría de la que procede de lo alto, para que empieces a soñar con un negocio, algo propio, que no seas esclavo de nadie, que tú pongas tus horarios.
¿Qué? ¿Qué es lo que Dios ha depositado en tus manos? Ya la gente se conformó a estar sujeto a una persona, a una empresa. No. Si Dios nos dio la capacidad para hacer riqueza, no para estar ahí mendigando salarios. Y ese es al Dios que le servimos, al que es el dueño del oro, de la plata, del mundo, su plenitud y todo cuanto en él habita. Él es el que nos da el poder para hacerlo, pero prueba nuestra fidelidad. Aquí también está hablando del pueblo que estaba probando. ¿Para quién? Para nuestro bien. Si tú le eres justo y tú le eres fiel, Él te va a dar lo que tú necesitas, para que bendigas aún hasta el peor de tus enemigos. En Jesucristo hay poder, pero si no tienes poder no tienes nada. Siempre vas a padecer de todo, siempre vas a carecer de todo. Sin poder no se puede hacer nada, pero con poder podemos no solamente adquirir oro, plata, podemos adquirir inmuebles, podemos adquirir carros, podemos adquirir nuestra vestimenta, nuestro calzar, nuestro alimentar, todas las cosas que necesitamos en este mundo, nuestro Señor las tiene para sus hijos. Tenemos que tener el poder. Si no tienes poder, no tienes nada. Y por eso esta predicación a ti, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Tienes a Jesús? ¿Tienes amor? Si tienes a Jesús, tienes amor, tienes poder. Porque Jesús es el Espíritu Santo. Y si no, pues tienes nada más una religión, una tradición y una costumbre. Y con esto vamos a ir terminando esta predicación en Hechos capítulo 1, versículo 8. Y esto es lo que nos va a identificar si realmente somos hijos de Dios. El Hijo de Dios tiene poder, tiene autoridad y tiene dominio propio. El que no tiene poder no domina su carne. Simple y sencillamente, el que no tiene poder y no tiene autoridad no domina este cuerpo. Pero el que tiene poder domina todo y gobierna todo. Así es la vida del cristiano. ¿Ya lo tienen? Y esto fue lo que les dijo Jesucristo a los apóstoles. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, cuando venga sobre ustedes, dice, no, ya lo tienen, no, cuando venga sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Cuando todavía no recibían el Espíritu Santo, por eso digo, ¿saben qué? No salgan de Jerusalén. No salgan de Jerusalén hasta que haya descendido el poder del Espíritu Santo sobre ustedes. Y cuando haya descendido el poder, entonces sí pueden ir hasta el último rincón de la tierra. ¿Sí? ¿Me van a hacer testigos dónde? ¿Qué dice? Jerusalén, como en Judea y Samaria, y hasta el último rincón de la tierra. Si no tienes poder, no puedes salir. Por eso Jesús les dijo, no, tienen que esperar hasta que descienda el poder del Espíritu Santo, hasta que descienda el poder con el cual ustedes van a hacer cosas mayores de las que yo hice. Y por eso estamos leyendo la palabra, que no era la sombra de Pedro, era el Espíritu de Nazareno, el que sanaba a los enfermos, el que levantaba a los paralíticos. ¿Qué tienes? ¿Poder? Si tienes poder, tienes autoridad. Y si tienes autoridad, tienes dominio propio para vencer todo designio de maldad. Porque la palabra es la espada del Espíritu Santo. Y es el poder con el cual vamos a vencer a toda artimaña de Satanás. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza
por los siglos de los siglos y eternamente, para siempre. Amén, amén y amén.